Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves, sexto día dentro de la octava de la Navidad. Ya les comenté antes que por octava entendemos los 8 días incluyendo la solemnidad de Navidad, que extiende la festividad o la solemnidad de Navidad por los 8 días. Y hoy es el día sexto. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y sus pasiones desordenadas también. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. El salmo responsorial es el Salmo 95 y el responsorio es: alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios, caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Alaben al Señor todos los pueblos. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 2, versículos 36 al 40. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la primera carta de Juan. Y aquí ahora el autor de esta carta se dirige a padres e hijos o jóvenes. Y
va repitiendo como utilizando la imagen de un espiral centrado en hacer la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos, vivir en el amor, es el punto central, y en torno a este punto central pues va repitiendo temas en forma espiral. Es una imagen que quizás nos puede ayudar para entender el por qué tanto el Evangelio de Juan como en esta primera carta, el autor, que es el mismo del Evangelio, pues utiliza esta imagen del espiral en torno a temas. Por ejemplo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el tema del pan bajado del cielo es un tema que encaja muy bien en esta imagen, en esta forma espiral, donde pone el tema en el centro y después le va dando vueltas en diferentes formas, en diferentes palabras al tema del pan de Dios. Pues igualmente aquí, en el capítulo número 1 de esta carta se nos introdujo el llamado a vivir en la luz de Cristo. Y para vivir en la luz de Cristo nos da el autor 4 condiciones. El martes leímos la primera condición, que fue romper con el pecado. El miércoles escuchamos la segunda condición, que es cumplir los mandamientos, particularmente el mandamiento del amor. Y hoy se nos da la tercera condición para vivir en la luz de Cristo, y es el desapego del mundo. Y aquí por mundo tiene un significado muy particular, particularmente en las escrituras de Juan, tanto el Evangelio como esta carta. El mundo tiene por lo menos 2 significados. El primer significado, lo que se entiende por mundo, es la creación de Dios. Todo cuanto Dios ha creado, que el libro de Génesis lo declara que es bueno, ¿no? Y esto no está en oposición a Dios. Todo lo contrario, en los evangelios Jesús nos dirá que tenemos que estar insertados plenamente en el mundo, pues ahí es donde Dios nos manda, nos planta para ser testigos de la presencia de Dios entre nosotros, para ser testigos y así que otros, y para que por medio de nuestro testimonio otros también lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo servirlo, ¿no? Así que el mundo como creación de Dios es algo positivo, que no está en contradicción al plan de salvación de Dios. Ahora, el segundo sentido de mundo es todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios, todo aquello que está en conflicto, todo aquello que rechaza lo que Dios está haciendo en Jesucristo. Y después hay actitudes, hay comportamientos, hay formas de pensar, de actuar, que encajan dentro de este sentido del mundo que está en contradicción de Dios. Por ejemplo, la avaricia, la arrogancia, el utilizar a otros, al prójimo, para mis propios beneficios, o sea, de ver al prójimo como un objeto para mis gustos, para mis intereses, para lo que yo busco y deseo, ¿no? Así que todo aquello que se opone a la voluntad de Dios es entendido como del mundo. Y en esto, el autor del Evangelio de Juan, y como esta primera carta, describe a los que son parte del mundo, aquellos que se han puesto directamente en contradicción de la voluntad de Dios, que le dan la espalda a Dios, que rechazan a Dios, que se ponen en conflicto de todo el proyecto de salvación que Dios está llevando a cabo, ¿no? Así que estas son las 2 nociones que el autor de esta carta y del Evangelio entiende por mundo. Dice la lectura de hoy: les escribo a ustedes, hijitos, aquí una forma muy cariñosa de dirigirse el autor de esta carta, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Aquí hace referencia a la preexistencia de Cristo antes de la encarnación, que es el tema del primer capítulo del Evangelio de Juan. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Y aquí es interesante cómo Juan
el autor de esta carta pues se dirige también a los jóvenes. Y cuando menciona a padres e hijos, en realidad se está refiriendo a toda la comunidad, ¿no? Podríamos poner una objeción del por qué solamente menciona a padres e hijos o jóvenes, ¿no? ¿Por qué no menciona a las mamás o a las hijas, ¿no? Bueno, podemos decir que esto refleja la mentalidad patriarcal de la cultura de donde sale este evangelio. Pero así en términos generales podemos decir de que al mencionar a padres e hijos o padres y jóvenes, el autor se está refiriendo a toda la comunidad. Les escribo a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. Aquí prácticamente ha repetido lo que ya mencionó en el versículo anterior. Por eso aquí les comenté que la imagen de una espiral es muy apta para entender la estructura tanto del Evangelio de Juan como esta primera carta que estamos leyendo, porque se enfoca en un tema y después le va dando vueltas como una espiral en torno a ese tema que ha mencionado. Ahora continúa diciendo: no amen al mundo ni lo que hay en él. Aquí ya al principio les mencioné de que por mundo, aquí en este caso específico se refiere a todo aquello que está en oposición a la voluntad de Dios, al plan de salvación de Dios. Todos aquellos que están en conflicto, que rechazan lo que Dios está llevando a cabo en Cristo, todos aquellos que pues cultivan tanto actitudes como comportamientos en los cuales no hay hermandad, no hay un sentido de servicio hacia el prójimo o la solidaridad a la cual somos llamados, ¿no? Cuando la persona utiliza a otros para sus propios beneficios, cuando cultiva la avaricia simplemente buscando lo que le interesa, lo que la persona quiere, cuando se deja llevar por los deseos carnales y reduce toda su existencia simplemente a los placeres y a ir en busca de lo que desea, lo que quiere, sin ningún tipo de discernimiento que si esto es provechoso o dañoso para uno, para la comunidad, ¿no? Así que todo esto encaja dentro de lo que el autor entiende por mundo, todo aquello que está en oposición a lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Dice, si alguno ama al mundo, o sea, si alguno ama todo aquello que está contrario al reino de Dios, a la voluntad de Dios, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, todo aquello que está en oposición a Dios, las pasiones desordenadas del hombre, y aquí por pasiones desordenadas es no solamente buscar el placer por el placer, sino que también utilizar a otras personas para mis propios intereses del deseo, ya sea sexuales, ya sea por la avaricia, ya sea para conseguir mis intereses utilizando personas como medios y no como con la dignidad que merecen como hijos e hijas de Dios. Las curiosidades malsanas, la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. Porque todo esto que ha mencionado el autor de esta carta, pues desplazan a Dios del centro y ponen sus propios intereses, ponen sus deseos, pasiones, ponen la arrogancia, ponen sus intereses materiales, ¿no? Cuando no hay un discernimiento en torno a lo que hacemos, a lo que estamos optando en nuestras vidas, pues cualquier cosa, cualquier interés, cualquier atracción nos puede jalar, ¿no? Y cuando no tenemos una idea clara de quiénes somos, cuál es nuestra identidad y dignidad, pues cualquier tentación, cualquier interés, cualquier cosa que atraiga
nuestras pasiones, particularmente desordenadas, pues entonces nos va a jalar. Si no hay una idea clara de cuál es mi identidad y dignidad como hijo, como hija de Dios, entonces cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación me va a jalar. Y si yo no tengo algo que me diga, que me detenga, que me ponga un alto, decir, esto no encaja, esto no va con lo que Dios dice que yo soy y la vida a la cual soy llamado, ¿no? Por eso la gran necesidad de conocer cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra dignidad, y desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, lanzarse al mundo, ¿no? Porque cuando no hay un criterio personal de quién soy yo, particularmente en relación a Dios, en relación a otros, pues entonces cualquier situación, cualquier persona me puede envolver, me puede jalar y me puede crear una identidad porque yo no tengo la mía, porque yo no tengo un criterio, porque yo tengo una dignidad que encuentro y que me identifico según de lo que Dios dice, nos dice a nosotros en Cristo. La lectura de hoy cierra con estas palabras que dice: el mundo pasa y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Aquí nos da esta imagen de que estar íntimamente unidos a Dios nos da no solamente un sentido de identidad, un sentido de cómo yo encajo en el plan de Dios, en el reino de Dios, sino también nos da a entender un criterio personal para poder distinguir todo aquello que me separa de Dios, que me aleja de Dios y del prójimo, ¿no? Así que mi relación de Dios, mi identidad y dignidad como hijo, como hija amada de Dios, como ciudadano del reino, me da la identidad y me da el criterio personal que necesito para rechazar, para alejarme de todo aquello que me pueda separar tanto de Dios como del prójimo, y también para optar por aquello que alimenta esta intimidad y confianza con Dios, todo aquello que me ayuda a ser cada vez más transparente, cada vez más identificado con lo que Dios dice que soy y la vida a la cual soy llamado en Jesucristo. Así que aquí hemos tocado la tercera condición que el autor de esta carta nos da para permanecer en la luz. Y por luz entiende a Cristo, ¿no? Ya mañana nos dará la cuarta condición que el autor de esta carta nos da para permanecer en la luz de Cristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la continuación del de ayer, cuando José y María llevan al niño al templo de Jerusalén para hacer dos cosas: la purificación de María después de su cuarentena, y después la presentación del niño siguiendo las prescripciones de la ley mosaica, donde tienen que ofrecer en sacrificio un animal por el primogénito. Ya mencionamos ayer de que José y María ofrecen un par de tórtolas, lo cual nos dice claramente de que la Sagrada Familia era una familia pobre, puesto que es lo mínimo que podían ofrecer por el primogénito Jesucristo. Ahora, cuando entran al templo, ayer escuchamos que Simeón también es llevado por el Espíritu de Dios al templo, y ahí se lleva ese encuentro donde Simeón dice esas palabras impresionantes que escuchamos ayer, y después junto con Simeón en el templo se encuentra esta otra personaje que se menciona hoy, Ana. Ana, que la llama el evangelista Lucas una profetisa. Hay muy pocas profetisas, mujeres que son llamadas profetisas en la Sagrada Escritura, pero por lo menos encontramos siete mujeres que claramente en el Antiguo Testamento
se les nombra profetisas. Una de ellas es Sara, la esposa de Abraham. Otra es María, la hermana de Aarón. Otra es Débora, que su nombre lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 4. Después tenemos a Ana, la madre de Samuel, profeta. Y después a Abigail, que es una de las esposas de David. Y después tenemos a Hulda, que se menciona en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Y después la última es Esther. También se menciona como profetisa a la esposa del profeta Isaías. Y esto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 8. Así que hay varias mujeres. Aquí Ana es identificada por el evangelista Lucas como hija de Fanuel y de la tribu de Aser. Aser es uno de los hijos de Jacob que componen a las 12 tribus, y Aser pertenecía al reinado de Israel del norte. El reinado de la región del sur era el de Judá, que estaban compuestas por 2 de las tribus, Judá y después a Benjamín. Así que Ana, como hija de Fanuel y conectada con la tribu de Aser, está conectada con la tradición profética de Isaías y Miqueas, ¿no? Es así como los comentaristas del Antiguo Testamento ven a Ana, y así como el evangelista Lucas la identifica como profetisa en la línea de Isaías y Miqueas. Así que es muy probable que en esta escena que Lucas nos presenta, cuando Simeón se topa con José y María pone en los brazos de Simeón al niño Jesús, y Simeón dice ese cántico que ayer escuchamos, pues quizás Ana también estaba ahí presente escuchando lo que Simeón decía de esta criatura. Y después Ana, por su cuenta, siendo una mujer que era conocida por su fidelidad a Dios en su servicio, por estar día y noche en el templo, y también porque era reconocida como profetisa, y también por su edad, lo cual le daba cierta distinción. Y aunque ella es una viuda que representa a este grupo vulnerable dentro de la comunidad judía, y aunque era parte de este grupo muy vulnerable, pues es impresionante de que el evangelista Lucas la llame profetisa, ¿no? Porque siendo viuda, pues pertenecía al grupo social quizás más olvidado, al que menos se le daba distinción, al que más se le veía lejos de la mano de Dios. Y sin embargo, aquí el evangelista Lucas la llama profetisa, ¿no? Así que de los pequeños, de los hijos e hijas, o de los pequeños de los hijos e hijas de Dios, el evangelista Lucas, al darle este título de profetisa, la enaltece. Y esto encaja muy bien con lo que Jesús vendrá haciendo, de relacionarse en aquellos que ante los ojos del mundo, ante los ojos de los poderosos y de los potentados, pues no cuentan, ¿no? Y son con ellos con quien Jesús hace presencia, con los pobres, con los marginados, con los que para el mundo no cuentan para nada, pero que para Dios son hijos e hijas amados, son preciosos para Dios. Y es con estos, a esto se le llama la opción preferencial de Dios, de ponerse con los excluidos, con los marginados, con los pobres, con los rechazados, ¿no? Y esta es la posición que Jesús toma particularmente en el Evangelio de Lucas. Y dice la lectura de hoy: en aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad.
Así que es viuda, vivió 7 años. Y aquí cuando la Sagrada Escritura menciona números, ya podemos empezar a pensar de que son números simbólicos, ¿no? El número 7 simboliza perfección. La edad que el evangelista le da a Ana de 84 años, pues también es un número simbólico, puesto que es el 12 multiplicado por 7, que da el total de 84, un número simbólico, con estos dos números, el 12 y el 7, que representan tanto a las 12 tribus como a los 12 apóstoles, y el 7, que es número de perfección. Así que ya podemos imaginar que cada vez que salen números, apuntan hacia algo más, que son simbólicos de algo más. Y nos dice, no se apartaba del templo ni de día y de noche. Aquí se nos da una imagen de esta mujer que después de que quedó viuda, pues se dedicó al servicio del Señor en el templo, que ahí estaba día y noche. Quizás la mayoría de la gente que entraba y salía al templo, quizás ni siquiera la reconocía, ¿no? A veces en nuestras iglesias también tenemos estas personas que pasan inadvertidas, que pasan, vamos, casi en el anonimato, ¿no? Pero que su presencia misma como que encarnan, hacen la presencia de Dios real en la forma que se mueven. La mayoría de la gente no las reconoce, ni se dan cuenta de ellos, pero que los que sí ponen atención al movimiento que hay dentro de una iglesia se dan cuenta de que X personas, ¿no? Parecen que son el sostén espiritual de esa comunidad, de esa iglesia, ¿no? Aquí en nuestra iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe hay una señora que viene, por ejemplo, que viene a la misa de la mañana. Apenas puede caminar esta señora. Y sin embargo, esta señora acompaña la misa con cantos. No es la cantora oficial de la misa, pero tiene una voz delicada, tiene una voz fina, una voz vulnerable, que cuando empieza a cantar el canto de entrada y después el aleluya, el canto de salida, pues adorna la misa en una manera tan sencilla pero bellísima, ¿no? Y pasa muy inadvertida. Y personas como estas, pues, son como dentro de su anonimato, pues dan vida que aquellos que están atentos a sus presencias se dan cuenta de que en una forma muy sencilla, una forma muy desapercibida, le dan un sentido de vida espiritual que sin ella, la misa, sin ella, la experiencia de comunidad como que queda seca, queda vacía, ¿no? Y así, yo me imagino cuando leo este evangelio de Ana, pienso en esta señora que viene a las misas todas las mañanas, ¿no? Y que con su canto, pues, adorna la celebración de la misa de una forma muy especial. Dice, no se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Aquí, ayunos y oraciones son prácticas que casi siempre van juntas. En los evangelios mismos escuchamos esta conexión de ayuno y oración como práctica de la comunidad judía, que después también pasaron a la comunidad cristiana. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Así que uno puede imaginar que cuando Ana escucha a Simeón decir esas palabras acerca de este niño y de María, que también ella después habla de este niño, pero que quizás la mayoría de la gente no puso atención, pero solamente aquellos que aguardaban la venida del Mesías pusieron atención. Solamente Ana, Simeón y todos aquellos que aguardaban la venida del Mesías quizás estuvieron atentos a este evento que quizás pasó,
pasó en el anonimato de esta pequeña familia, la Sagrada Familia que llega al templo. ¿Quiénes más reconocerían a la Sagrada Familia en esta situación? El autor del Evangelio de Lucas, pues, como que toma este evento que pasa inadvertido, que pasa en el anonimato, pero que refleja la irrupción de Dios en la historia nuestra. Al reconocer que aquí en esta criatura, en esta familia pobre, se estaba llevando a cabo las promesas que desde antiguo ya se venían hablando. Así que las palabras de Ana, pues, son dedicadas a aquellos que esperaban deseosamente la venida del Mesías. Y después termina este evangelio diciendo: una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea. Aquí podemos pensar de que la Sagrada Familia, después de ir al censo a Belén, pues pasaron de regreso por Jerusalén, y de Jerusalén pasaron a Galilea, a la aldea de Nazaret, donde Jesús crece. Y termina este evangelio diciendo: el niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Estas últimas palabras, este último verso, Lucas prácticamente lo toma de lo que dijo de Juan el Bautista. Lo dice igual también del niño Jesús. Ya más adelante, mañana, escucharemos otras palabras de cómo después el jovencito Jesús va creciendo en sabiduría y de la gracia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.